Y como prometimos al comienzo del programa, momento de charla, momento de entrevista, vamos a charlar con el escritor Pablo de Santis. El punto de partida será su última novela, La cabalgata de las Valquirias, pero bueno, ahí charlaremos con él de muchas cuestiones que tienen que ver, entre otras cuestiones, con la literatura y con el género policial. Hola Pablo, ¿cómo va? Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por el llamado. Bien, antes que nada quiero felicitarte por La cabalgata de las Valquirias, que es tu última novela editada por Seis Barral, y que comentabas un rato que junto con otra novela, otro escritor, Alfredo Benialgo, que charlaremos más adelante, son las dos novelas, me ha tocado leer mucho este año, pero que más me impactaron y que ya me parecen, las pongo por lo menos en mis favoritas de este 2024, no solo por la prosa que nos tenés acostumbrada, Pablo, sino por las vueltas y cómo se van tramando la historia. Así que bueno, antes que nada, felicitarte por la novela. Muchísimas gracias. Me encantan tus palabras. Bien, empiezo, digamos, esta charla, Pablo, trayendo a la mesa o a la charla a Jorge Luis Borges, cuando hablaba del policial y daba algunos consejos él, y uno de los consejos que daba Borges, o que se permitía dar, era de introducir tempranamente en la historia o al asesino o indicios claves de la historia para que el lector lo fuera olvidando con el correr de la trama y después estuvieran presentes al momento del desenlace, ¿no? Y bueno, no sé si de manera voluntaria o involuntaria, en La cabalgata de las Valquirias, de alguna manera se da esto, ¿no? De encontrarse con eso, no spoileo nada porque en realidad ni siquiera digo qué es, pero se da esta circunstancia, me parece, que hace que al momento de la de resolución de la novela uno termine de comprender y que cierre la historia, ¿no? Sí, en la novela policial ese es uno de los grandes problemas, ¿no? Las grandes dificultades que tiene el género, que es poner al final algo que sea sorpresivo, que signifique algún asombro para el lector, pero a la vez que sea familiar, ¿no? Mm. Cosas como opuestas, lo familiar y el asombro. Y sin embargo, hay que juntar esos dos términos, ¿no? Eh, Uno se da cuenta que de alguna manera ese final ya estuvo, digamos, presente a lo largo de la novela, pero de manera un poco escondido, ¿no? Sí. Bueno, esas son las dificultades que uno encuentra cuando se pone a escribir una novela policial y sobre todo se pregunta cómo la termina. Mm. Enlazado con esto que estamos charlando, la semana pasada charlamos con Guillermo Martínez a partir de sus 11 tesis y antítesis que publicó, de la escritura creativa, y charlábamos también de los lectores, ¿no? De ficción, que cuando uno escribe ficción hay un pacto implícito con el lector, ¿no? Porque bueno, el lector va a aceptar, si es un universo del fantástico, que las cosas fantásticas no lo sorprendan o forman parte del verosímil de ese relato. Y charlábamos también que en el policial había otro ingrediente más, que el lector, además de aceptar ese pacto de lectura, acepta ser engañado, ¿no? Porque él sabe de antemano que va a ser engañado por el autor y después seguramente va a intentar ver por dónde pasa el engaño, ¿no? Sí, bueno, lindísimo el libro de Guillermo Martínez, que lo leí apenas salió. Y conversamos con él muchas veces Mm. sobre el policial y sobre sus dificultades. Eh, sí, tiene el policial tiene siempre ese elemento de... No me acuerdo qué autor decía, si era Chesterton, que todos los géneros quieren mantener la atención del lector. Ujú. El único género que quiere distraerlo es el género policial, ¿no? Porque no quiere que su Mm. atención no sea completa para Mm. poder traficar, digamos, alguna información que después va a ser importante para el final, pero que a lo mejor no es un poco engañosa, ¿no? Ujú. Eh, Eh, Me acordaba de esa idea. Totalmente. Es un poco un ilusionista, ¿no? Como pienso en René Laván también, ¿no? Buscando, bueno, la atención que
preste sobre el paño, ¿no? Pero bueno, de alguna manera también distraerlos con el relato para que el truco pase, ¿no? Sí, bueno, René Laván justo es el protagonista, el protagonista, es un personaje Mm, dentro de una de las novelas sí. de Guillermo, ¿no? De Crímenes Imperceptibles. Pero sí tenía, sí hay algo del truco de magia, como vos decís, en el policial, eh, porque me acuerdo que yo tengo un par de viejos libros de magia. Uy, acá justo que lo tengo un poco estropeado, Muy bien. no sé si se ve. Sí, sí, sí. Eh, un viejo libro de magia barato y, o sea, destruido, pero ahí explican que ese receptáculo que usan los magos, que puede ser una bolsa, puede ser una caja, algo adosado a la mesa, se llama Cervante, por lo menos Ujú. para este libro. Cervante no con C, sino con S. Y ahí es donde ponen las cosas que el conejo, las palomas, ¿no? Ese escondite que secreto que tienen los magos. En la literatura, ese escondite, ese Cervante, está a la vista, ¿no? Porque Mm. todo está a la vista en la literatura. Entonces hay que esconderlo, hay que usar de Cervante las palabras mismas, ¿no? Para que haya una información importante, pero esté mezclada entre otras que quizás parecen más Mm. importantes en ese momento, y eso ayuda bueno, a la sorpresa final, ¿no? Mm. Hablando de estas palabras escondidas, tengo entre mis manos la cabalgata de las Valquirias, ¿no? Ya de por sí el paisaje que nos propone es súper interesante, ¿no? Hablamos de un pueblo turístico de la Patagonia, Bosque Blanco, pero que tiene la particularidad que desde hace un año, ¿no? Que viene padeciendo una ceniza volcánica que altera todo y casi que, no casi no, aísla al pueblo, ¿no? El turismo deja de llegar y bueno, y los habitantes tienen que sobrevivir hasta que, bueno, aparece un crimen, ¿no? Sí, sí, tomé un pueblo, lo inventé, ¿no? Mm, Bosque sí. Blanco no existe, pero digamos que puede tener algo de Villa Langostura, de San Martín de los Mm. Andes. eh, es un poco más chico, ¿no? Que esta, y un poco más oscuro, un poco más lóbrego, como suelen ser las locaciones literarias en comparación con los lugares turísticos que son mucho más luminosos y la gente va a disfrutar, ¿no? Uno deliberadamente oscurece un poco Mm. los escenarios, sobre todo en las novelas policiales. Y ahí, obviamente, bueno, aparece la investigación necesaria en todo género policial, ¿no? Y bueno, y ahí aparece también algo interesante que es el juego. Y esto es otro ítem, me parece, en muchas novelas policiales. Me permito hacer un paréntesis, Pablo, en lo que te iba a decir, que también hay mucha novela policial que tiene que ver con el viaje, ¿no? Porque muchas veces en las novelas policiales el detective, el investigador o el comisario que le toca llevar adelante una investigación de un crimen, le sucede en la ciudad, en las afueras, en el suburbio, en la urbe, y bueno, se mueve por terreno que le es conocido. Pero también otra novela policial donde implica el viaje, ¿no? Hay un viaje del investigador a un terreno desconocido y no deja de ser un extranjero que además le suma en los pueblos esa carga, ¿no? De ser el extranjero que viene a, no solo a resolver el caso, sino viene al pueblo, ¿no? Sí, es alguien que viene de afuera. Mm. Eso me resulta muy útil porque de una manera, como suele ocurrir en las novelas policiales, ¿no? Que el detective es una especie de compañero de camino del lector, Mm. porque el lector se asoma a un mundo desconocido, a un mundo en el que hay que presentarle a cada uno de los personajes, y el detective también. A través de distintas escenas, va a ir conociendo a los personajes, pero son tan desconocidos para él como para el, para el lector, ¿no? Ahora, si bien acá el detective viaja, y muchos detectives de la historia de la literatura viajan hacia y Poirot, por ejemplo, de Agatha Mm. Christie, muchas veces lo vemos viajando, Sí. inclusive a la muy sedentaria señora Marple, también de Agatha Christie, también hace algún viaje al Caribe. Eh,
Pero en general el detective es frente a la literatura anterior, que eran los héroes de aventura, los héroes capaces de recorrer grandes distancias, el detective es el héroe inmóvil, ¿no? El héroe que Sí. hace ese viaje, pero después resuelve en un lugar bastante reducido, ¿no? Acá es un pueblo, en otras novelas puede ser una casa de campo, o en un tren, como en Agatha Christie, eh, pero digamos el, el detective siempre tiene como una especie de marco Sí, bastante acotado. reducido para actuar, ¿no? Entonces tenemos ahí a este Conrado Nebra, ¿no? Que viaja de la ciudad al pueblo, ¿no? Con todo lo que implica. Es mirado de reojo por los policías y por los habitantes del pueblo de Bosque Blanco. Y bueno, ahí se encuentra con una especie de, no sé si la palabra es, no es alter ego precisamente, pero bueno, hay un contrapunto con el comisario de ahí que está, vuelvo a aclarar, no spoileo nada porque es al principio lo que estoy contando, ¿no? Que sucede que tiene como una investigación pendiente y el jefe de Conrado que lo envía básicamente lo quiere correr del medio a este Gabriel Valeri, ¿no? Sí, en realidad él es el que quiere encontrar al asesino. Él medio lo mandan para que no lo encuentre el asesino. Sí, por una cuestión de, El de otro. cartel casi, ¿no? ¿Cómo? Por una cuestión casi de cartel, ¿no? Claro, el otro está a punto de estar por concretar una causa penal. Se supone que va a venir un pedido de detención, aunque sea provisorio, entonces no quiere el jefe que quede como un héroe, ¿no? Que les cause ese problema. Prefiere que el crimen no lo resuelva nadie o lo resuelva Nebra, ¿no? Bien. Eh, La novela, sin adelantar, porque en lo policial estamos hablando de la importancia del engaño del lector y el suspenso, entonces hay que andar con pies de plomo a la hora de charlar de la novela y sobre todo cuando uno la leyó de manera tan apasionada. Y pienso también que aparece de alguna manera atravesando la novela, sobre todo cuando uno la lee, esta cuestión también de los mandatos familiares, ¿no? Del mandato del padre, sobre todo con el personaje principal. sí, hay una especie de conflicto. El padre no aparece, pero hay un conflicto con él, que fue jefe de policía, el padre, y un policía de los duros que ven, eh, que ven, piensan, digamos, que los policías del presente como el hijo, policías más bien el policía, además el protagonista además es abogado, el Sí. policía. Lo considera como que no es del todo un policía de verdad, y el héroe para el padre es el otro, Mm. es Valeri, ¿no? Sí, al que El va, policía. al que tiene que correr del medio, ¿no? Sí, sí, empieza como una rivalidad, ¿no? La relación entre ellos. Mm. La novela, hablamos de la cabalgata de las Valquirias, siempre me interesa el proceso creativo eh, y el comienzo de la primera oración, ya de por sí, siempre hablamos, cuando hablamos de comienzos contundentes, a mí me encantaban también las novelas de Chandler porque tiene esos comienzos donde ya uno, en la primera oración, en el primer párrafo, uno ya queda, digamos, cautivado, ¿no? Y acá me sucedió lo mismo con las dos primeras oraciones, ¿no? Soy policía porque mi padre era policía, por falta de imaginación me acomodé al destino prefijado, ¿no? Ya es toda una invitación a la lectura y bueno, y a lo que hablábamos recién, ¿no? Sí, la novela tenía otro comienzo, y Paula Pérez Alonso, escritora, que además es Sí. editora, editó muchas de mis novelas, eh, me decía que otro comienzo que tenía era confuso. Entonces trabajé mucho y encontré este comienzo que me parece que presenta así de una al personaje, y que me parece mucho más, es una invitación más fuerte a leer que el comienzo anterior, ¿no? Los Bien, comienzos y los finales son las obsesiones de los sí, escritores, ¿no? Me parece que siempre ocupan a veces más lugar en nuestra mente que lo que está en el medio, entre una cosa y otra. totalmente. ¿Siempre pensaste la novela en primera persona?
No, esta novela la escribí en tercera persona, el policía era un personaje más, eh, pero no me resultaba. Me gustaba el argumento, pero no me gustaba cómo estaba escrita. Yo sentía que estaba, yo a veces uso redactar para, el verbo redactar para Ujú. referirme a mí mismo cuando hago algo que no tiene vida, que solamente es una información tras otra, y bueno, y escribir cuando hay algo más, ¿no? Ujú. No quiero decir que esas palabras tengan ese sentido fuera de mi cabeza, pero... Y yo sentía que estaba redactada, que no estaba escrita, ¿no? Bien. Pienso en lo que me estás diciendo con respecto al comienzo y a esto de la persona, ¿no? Que estuvo pensado, por lo menos una primera reacción en tercera. ¿Sos de, como muchos escritores, de obsesionarte por las correcciones? Sí, sí, corrijo mucho, eh, y presto mucha atención a las correcciones que me señalan de la editorial, ¿no? Mm. Eh, hay, en general acepto, no sé si todas, pero casi todas Bien. las correcciones que me marcan. ¿Sí? Las correcciones para mí son muy, muy importantes. A veces donde más aparece una especie donde no conviene tanto prestar atención a la corrección es en los diálogos, ¿no? Porque a Mm. veces eh, es más fresco un diálogo donde hay alguna pequeña falla gramatical, pero que es como hablamos, ¿no? Claro. Nosotros, por ejemplo, muchas veces nos tragamos algún de qué, ¿no? Ujú. En el habla argentina nos tragamos algún de, y en vez de qué, decimos solo qué, por esa especie de temor al dequeísmo. Mm. Eh, pero bueno, me parece mejor a veces que conviene respetar el modo que hablamos, ¿no? Mm. No es, Para- sí, con respecto a eso de aceptar las correcciones, digo, incluso de afuera, ¿no? Las propias, ¿no? A muchas veces es de lo más difícil, sobre todo hemos hablado también con escritores o con músicos, y es como lo que le cuesta, ¿no? Aceptar esa corrección, ¿no? Quizás el ego o algún tipo de circunstancia hace como que les cueste aceptar esa corrección, y si vos me decís que básicamente que sos bastante permeable, al menos a escucharlas y a tenerlas en cuenta. sí, sí, te diría que es muy raro que no acepte una corrección. Bien. Generalmente estoy de acuerdo, Mm. y a veces uno no es tan yo, si bien estudié letras, me Mm. recibí licenciado en letras, eh, a veces quienes saben corregir tienen una mirada mucho más minuciosa y más exacta, y cuando uno no ve un error, ellos ven un error, y yo prefiero que no haya errores. Aparte tienen el extrañamiento del texto, ¿no? Sí, es que uno lo tiene en la cabeza y a veces no ve los errores porque uno está leyendo lo que ya tiene en la cabeza. Mm. Eso, yo trabajé mucho también en periodismo, la gráfica, ¿no? Y siempre seguramente en el periodismo digital de hoy no hay tiempo a que haya un par de lecturas antes de que se haga una nota, pero Sí. cuando yo trabajaba siempre aparecían errores en una nota, ¿no? Mm. Porque, porque bueno, el solo hecho de que lo leyera otra persona ya, eh, con otra cabeza, ya aparecían las zonas confusas, algún verbo mal puesto, ¿no? Mm. Hablamos de correcciones recién y una obsesión, o por lo menos estar atento de las correcciones y prestarle mucha atención a eso. Y ahora hablamos de la era digital también. No sé si escribirás en computadora vos, Pablo, o en máquina de escribir. No sé. No, 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 no. no. La primera versión a mano, Bien, eh, pero después en computadora, ¿no? bien. Pero No, el primer borrador a mano. Igual por- tengo un par de máquinas de bien. escribir. Porque Que pensaba en no- esta cuestión de, pienso que bueno, he accedido por la universidad, bueno, a los textos, a los manuscritos originales de Manuel Puig a máquina con las correcciones, ¿no? Y esa cuestión de los manuscritos eran mucho más fáciles de las sucesivas correcciones de encontrarlas, ¿no? Muchas veces en la computadora, si uno lo guarda como archivos nuevos, va corrigiendo y va borrando lo anterior, ¿no? Que son como marcas de escritura y de reescritura, ¿no? Sí, sí. Eh, y además se van perdiendo porque Mm. uno es viejo, no sé, quién sabe,
hace años donde uno guardó las Claro. cosas. Sí, eh, eh, de alguna manera también la cabeza funcionaba distinto, ¿no? Mm. Porque uno ponía una hoja, cuando uno hacía una nota, ¿no? Una novela es distinto, pero un artículo, uno pone una hoja en la máquina y lo escribía el artículo. Hoy sería imposible Sí. tener esa versión definitiva o más o menos definitiva de una primera vez, ¿no? Mm. Uno continuamente va haciendo correcciones. Mencionabas hace un instante, Pablo, el habla argentino, ¿no? En los diálogos, sobre todo, digamos, de cómo hablamos, ¿no? Que muchas veces el dequeísmo y todo ese tipo de cosas, y el temor al dequeísmo. Y hace unos días leí una nota que apareció en Fundación La Balandra a Sergio Holguín, que él planteaba una cuestión de que consideraba que era más argentino, el policial era un género más argentino que la gauchesca, le parecía. Y si uno se abstrae y al margen del modo de hablar, recorre las producciones que se han hecho desde el comienzo de ambas, claramente hay mucho más producción de género policial, tanto de intriga como negro, ¿no? Que de gauchesca, ¿no? Sí, bueno, es un género que ha atravesado la historia, ¿no? Desde esa primera novela, La huella del crimen, Mm, que fue encontrada hace relativamente poco, ¿no? Que la editó una especialista en literatura policial que tenía en la facultad de Román Seton. Eh, eh, bueno, esa novela que es anterior a las novelas de Sherlock Holmes, por ejemplo, ¿no? Que sí. está firmada como Raúl Valeix. Y de ahí tenemos toda una larga tradición, están los cuentos policiales de Borges, eh, la novela policial que escribieron Bioy y Silvino Campo, los cuentos del padre Castellani, que son muy buenos, ¿no? Mm. Y bueno, tantos otros autores hasta llegar al presente. Una cosa que me interesaba preguntar cuando concretamos la charla, Pablo, tiene que ver con los universos que vas creando, ¿no? Dentro de tu escritura de policial, ¿no? Porque también leí, bueno, la anterior, Academia Belladonna, ¿no? Y uno va encontrando, y si uno va yendo para atrás en los otros libros que he leído tuyos, como que hay una renovación constante de la figura del investigador, ¿no? O del policial. Siempre hay como una preocupación por darle un giro y que haya algo nuevo, ¿no? Al margen de, bueno, que pueda aparecer algún detective que repita algún caso o algún libro, digo, pero en general siempre hay como un giro y una vuelta de tuerca, ¿no? No me gusta que compare las dos novelas porque creo que son si bien salieron con pocos años Sí. de diferencia, son creo las cosas más distantes que escribí, ¿no? Mm, Belladonna, la Academia de Belladonna es una novela completamente fantasiosa, sí. digamos, ¿no? No es fantástica en sentido de que ocurra nada sobrenatural, pero está muy alejada de la realidad, ¿no? Mm, Una academia de asesinos en el Londres de los años 30, sí. especie de asesinos. Y esta es una novela mucho más realista, ¿no? Mm, Y mucho más realista que las otras novelas policiales que escribí, ¿no? Acá aparece un mundo material muy real, aparecen las marcas de los autos, no sé, todo un mundo muy reconocible, ¿no? Que en las otras novelas no estaba mucho, todo además es mucho más alejado en el tiempo. mm. ¿Qué, qué encontrás, Pablo, en el género policial? Eh, como lector, eh, como lector es un género que me acompañó siempre porque mis padres eran lectores de policiales, ¿no? Yo había muchas novelas viejas de la juventud de ellos en mi casa, muchas. Muchísimas de Agatha Christie, de Simenon, de Ernest Stanley Gardner, que era el creador de Perry Mason. Así que, bueno, empecé porque eran los libros que estaban Mm, en casa, ¿no? Y como escritor, porque eh, a mí siempre me gustaron los géneros, ¿no? Digamos, que me parecen que son el lado más imaginativo de la literatura y en cierto modo más infantil en el sentido de que no, nos conecta con
nuestra infancia, con ese momento en que nos contaran una historia, era que nos contaran algo extraordinario, ¿no? No algo realista, ¿no? Nadie cuenta, cuando le contamos mis hijos ya son grandes, pero uno les contaba, no sé, los cuentos que uno recordaba, siempre ocurren cosas extraordinarias, ¿no? Como Cenicienta, cualquier otro cuento de hadas. Mientras que la literatura realista está un poco alejada de esa mirada que de niños tenemos sobre la literatura como un terreno para la fantasía y para lo extraordinario, ¿no? Para lo que no se parece tanto a la vida real. La cabalgata de las Valquirias, tu última novela, Pablo, decíamos, tenemos a Conrado Nebra, policía, abogado, va a Bosque Blanco, cerca de Bariloche, ¿no? A meterse en la investigación de un asesinato. Ahí va a aparecer, digamos, Gabriel Valeri, que está ahí, es el comisario de ahí, que tiene, bueno, como decíamos al principio, una causa policial en contra al caer, ¿no? Y en ese universo, en ese contrapunto, se construye esta novela, que es, repito, sumamente apasionante, por lo menos fue lo que me pasó a mí con la lectura, y que todo el tiempo ofrece como un giro, ¿no? Porque uno cuando ya le parece que ha encontrado el cómo o el dónde, bueno, no es ni por ahí, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. Sí, uno trata de crear esa sorpresa final, pero que sea algo, digamos, que rime con lo anterior, ¿no? Que no sea solamente el nombre del asesino lo que aparece, sino que haya una especie de historia enterrada, que es una historia que se va develando de a poco, que no está vinculada solamente al asesinato, sino en general es todo algo que atraviesa la novela y que tiene que ver un poco con el pasado y el presente de esa pequeña sociedad, ¿no? Bien. Que forman los habitantes de Bosque Blanco. Y en este Bosque Blanco, la historia enterrada hay que encontrarla removiendo las cenizas, ¿no? Sí. Y yo estuve en el sur antes y después de las cenizas varias veces, y era muy impresionante, ¿no? Ver la ceniza, y mientras escribía tenía tipo talismán sobre mi escritorio, unas de esas piedras volcánicas, sí. Piedra Pop, que se junté en el sur, ¿no? Así un poco para que me ayudara un poco a escribir. Buenísimo. Bueno, Pablo, te agradecemos por la charla con Maldición Eterna, por la cabalgata de las Valquirias, y bueno, felicitaciones. Muchísimas gracias. Te mando un abrazo. Grande.